Bueno, y tengo el enorme placer de tener en el programa a la señora Margarita Stolbizer. Fuerte el aplauso para recibirla. Gracias, muchas gracias. Hola Margarita, ya te di unos besos recién. Gracias por la invitación y felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. Sí, tiene mucha pila, muy bueno. Vos tenés mucha pila, así que gracias Margarita. ¿Y vos la pila que tenés, que estás haciendo una denuncia tremenda? Sí, contanos. En realidad no Sos una mujer valiente, siempre fuiste una mujer valiente. Lo que trato, Georgina, es de mostrar que no tengo una doble vara, que las cosas que estaban mal antes y las hacen los que están ahora siguen estando mal. No porque cambie quien firma, las cosas pasan a ser buenas, ¿no? Y me parece que eso es lo que uno tiene que demostrar. No hay una doble moral. Me parece que uno se planta de la misma manera frente a las cosas que están mal, frente a lo que es ilegal sobre todo, ¿no? Yo no estoy haciendo una denuncia nueva, sino que me estoy presentando en la investigación que ya tiene el juez Casanelo sobre el caso de los aportantes truchos. Acá hay que tener en cuenta primero una cuestión. Cuando hablamos de aportantes falsos, lo que estamos hablando es que han tenido la necesidad de falsificar aportantes porque los verdaderos aportantes son ilegales. El dinero aportado para financiar la campaña de Cambiemos era ilegal, era de origen ilegal. Como esos que aportaban no podían hacerlo, entonces tienen que disimular y cambiar la identidad y poner aportantes truchos o falsos. Pero no podían hacerlo para que no les caiga la FIP. Digamos que esa es una razón, pero la razón más importante es que no pueden por los límites que la ley tiene. La ley dice no se puede aportar más de determinado monto. Entonces hay alguno que está aportando de más y entonces tratan de decir no lo puso este, lo puso el otro, o este puso una parte y el otro otra. Pero hay otras situaciones que son más graves. Las empresas no pueden aportar a las campañas electorales y lo cierto es que son las que están financiando. Que aportan. Yo no puedo. Claro. Sí. Entonces, como no lo pueden hacer, no se puede hacer una rendición que diga eso, se simula que los aportantes son otros. El problema es que han utilizado la identidad de mucha gente que no puede ni acreditar el origen de ese dinero, por supuesto no lo tienen sus rendiciones. Hay 4 situaciones distintas. Una es la de los aportantes que eran candidatos. Entonces, la lista de candidatos la trasladaron y la pusieron como lista de aportantes. Ajá. Le pusieron a todos incluso la misma suma de dinero, todo demasiado casual, ¿no? En la segunda situación... Pero qué poco cuidadosos, porque se van a poner a todos. Creo que era 38.000. 38.000, sí. Exactamente. La otra situación es la de los empleados o funcionarios municipales. Esa situación es particularmente grave porque el empleado tiene miedo de perder su trabajo, entonces ese no va a reconocer. Lo pusieron ahí sin ni siquiera decirle que lo pusieron. Se encuentra ahora con que está en un listado, pero ese no lo va a decir porque tiene miedo a perder el trabajo. La tercera situación, desde lo moral seguro la más grave, es la de los beneficiarios de planes sociales. Ajá. Ahí le han falsificado la identidad a una persona de condición muy humilde que ni siquiera sabía que la habían afiliado y trasladaron los listados que tenían de los beneficiarios a ese lugar. Ahí tuvieron un cuidado, que es que esos aportantes son aportantes por montos pequeños. Claro, por lo tanto, ahí, todo está muy premeditado. Eso te demuestra que no hay un error, digamos. Está todo muy premeditado, muy planificado. Y la última situación, que es la más grave, es la de las empresas que son aportantes y entonces, como no pueden hacerlo, presentan un listado con sus empleados, con sus gerentes, apareciendo esos como aportantes. La mayoría de esos tampoco quiere reconocer que no puso un peso y que es el dueño de la empresa el que lo puso, porque claro, ese también tiene miedo a perder su trabajo. Pero también tiene que defenderse. Claro, hay algunos casos aislados, es que ese no aparece cometiendo un delito, porque el delito no es ese, no es el que aparece como aportante. En eso hay que darle tranquilidad a la gente, que figure en ese lugar. El inconveniente que hay es cuando no pueden demostrar que tienen el dinero que dicen haber aportado, pero el delito, digamos, tanto delito penal como delito electoral, lo cometen quienes presentan esas rendiciones con esos aportantes falsificados. ¿Y quiénes presentan esas rendiciones? Los responsables financieros de los partidos. Acá un dato también a tener en cuenta. Han buscado responsables financieros que son 2 jubiladas que ni siquiera sabían que lo eran. Pero entonces son todos truchos. Bueno, algo que yo creo que sería necesario modificar es que el candidato se haga responsable. Porque ahora fíjate que los candidatos más votados en la última elección
ni siquiera se sienten obligados a dar explicaciones. Yo no puedo entender que no digan, bueno, miren, pasó esto, expliquen algo. Pero de repente pues, estamos en una lista que puede estar vos, yo, mi mamá, cualquiera. Sí, claro, al azar. Por supuesto. Bueno, sí, al azar sí. no, porque se han fijado Exacto. en los montos, como hablábamos Una de las anteriormente. personas es la tía de la contadora de la provincia a la que hizo renunciar hace pocos días atrás la gobernadora. La tía de ella era una de las responsables de la campaña, responsables financieros. Ahora, ¿por qué no son los candidatos los responsables financieros? Esos son los que tienen que hacerse cargo, porque el candidato no puede ignorar cómo se está financiando su campaña. Pero eso es un bochorno. Sí, es un bochorno, sobre todo de parte de quienes prometieron que iban a ser distintos, porque yo fui muy severa con la corrupción del gobierno anterior. Por eso te decía, no tengo una doble vara, pero estos llegaron prometiendo que iban a ser distintos. Y así como fue ilegal el financiamiento de la señora Kirchner en el 2007, estos también se financian ilegalmente. Pero hay que tener en cuenta algo, porque a mí no me gusta tampoco que caemos todos en la misma bolsa. Entonces muchos dicen, son todos iguales. No, todos no son iguales, las cosas se pueden hacer bien. La campaña del 2015, yo fui candidata a presidenta y mi partido, la coalición que yo integré, el Frente Progresista, tiene sus cuentas aprobadas, no así los demás, ¿no? ¿Y cómo está tu relación con Massa ahora? Mi relación está muy bien con Massa. Yo hice con él una coalición electoral el año pasado. Hoy él trabaja con su partido, que es el Frente Renovador, yo trabajo con el GEN. Estoy tratando de reconstruir un espacio progresista también, con el socialismo, con otras fuerzas políticas, porque me parece que es importante que exista una alternativa progresista frente a un gobierno conservador, ¿no? Conversamos, hacemos actividades juntos, tenemos la misma visión frente al gobierno, la misma posición frente al gobierno. Después veremos si eso el año que viene vuelve a repetir una coalición electoral o no. ¿Y cuál es tu posición frente al gobierno? Hoy tengo una posición muy crítica, entre otras cosas porque creo, pero esto lo hace cualquier observador, si vos hablás con tu tía o tu vecina, ¿no es cierto? No han cumplido ni siquiera con las cosas que ellos mismos prometieron. Recordá que había 3 promesas principales que hacían cuando estaban en campaña los Cambiemos, que era disminuir la pobreza, disminuir el narcotráfico y unir a los argentinos. Ninguna de esas 3 cosas, el problema de la droga sigue siendo gravísimo, Terrible. No lo van a resolver con las Fuerzas Armadas tampoco. La pobreza estamos peor que antes, por supuesto, y no unieron a nadie, profundizaron la grieta que había. Espera, porque son 3 puntos muy importantes. ¿Y qué opinás esto de las Fuerzas Armadas, de este decreto? Y bueno, estoy en contra, porque me parece que es una claudicación respecto de lo que muchos consideramos conquistas de la democracia. Recuperar la democracia a los argentinos en el 83 nos costó mucho, nos costó vida, sangre realmente, muchas cosas, y yo mucho dolor. Pero siempre voy a reivindicar esa etapa tan dura de la recuperación democrática, un presidente como Alfonsín, que entre muchas cosas hizo realmente esas reformas estructurales, fundamentales. Las Fuerzas Armadas no están para los conflictos internos, fue una conquista de la democracia. Entonces yo no puedo entender que se entreguen estas cosas así como así, con el discurso de que bueno, hay que modernizar las fuerzas, hay que entender nuevos conflictos. Sí, por supuesto, pero no es ni violando la ley ni dando marcha atrás con esas cuestiones. Además hay que mirar experiencias no tan lejanas, México, Colombia. Cada vez que se militarizó la lucha contra la droga, las consecuencias terminaron siendo peor y no se resolvieron los problemas. ¿Y cómo se lucha contra la droga cuando ya tenemos el narcotráfico instalado en el país? A ver, hay 2 cosas. Una tiene que ver con la pelea justamente contra las organizaciones narcocriminales, y eso se hace como en muchos otros delitos, combatiendo la economía del delito. Mientras que los delincuentes tienen dónde esconder su plata, por eso yo estoy siempre en contra de las offshore, los paraísos fiscales, porque ahí va a parar la plata de los delitos, de la corrupción, del narcotráfico. Entonces hay que terminar con las cuevas, atacar la economía del delito, perseguir y amenazar las ganancias de los delincuentes es una estrategia. La otra es trabajar sobre la demanda, que es sobre los jóvenes, y hay que entender que el problema de las drogas es un problema de salud pública. Hace algunos años atrás teníamos en la provincia de Buenos Aires los centros de prevención y atención de adicciones,
todo eso se desmanteló, no hay nada. Entonces, al chico hay que tratarlo realmente desde la perspectiva de salud, la prevención, no como un delincuente, como delincuente a las organizaciones criminales de narcotraficantes, a esos con toda la severidad. Pero también hay que hacer inteligencia criminal, me parece que y hay que terminar con la corrupción, porque atrás de todas estas cuestiones... ¿Pero se puede terminar con la corrupción, Margarita? Si hay voluntad y decisión política, la hay. No hace muchos días se encontraron un cargamento de droga enorme y los mismos policías que hacían el procedimiento habían escondido parte del botín de la droga para llevársela, ¿no? Sí, entonces, lo hablamos acá en Crónica. Pero para romper la corrupción de abajo hay que ser muy ejemplar desde arriba. Decime dos cosas que haya hecho bien este gobierno y dos cosas mal. Dos buenas y dos malas. Sí, a mí me parece que hay cuestiones que tienen que ver con la recomposición del diálogo que eran necesarias. Y el gobierno, no en la medida en que a mí me gustaría, pero por lo menos dialoga con los gobernadores, transparentó de una manera distinta la relación con los gobiernos provinciales. Antes no había reuniones con los gobernadores, hoy se pactan cosas. Me parece que restaurar el funcionamiento de ese sistema federal es bueno. En política internacional también se han hecho algunas cosas buenas. Creo que hoy el mundo nos mira de una manera distinta y nosotros miramos de una manera distinta al mundo. No quiere decir que todo esté bien, pero nos está posicionando de una manera distinta. Ahora, el tema es que tenemos que hacer los deberes hacia adentro, porque de afuera no te van a creer. Vos le decís, vengan y traigan inversiones, y saludás y sos muy bien educado y tenés una política internacional de buenas relaciones. Ahora, si los ministros del gabinete económico hacen negocio con su plata en el exterior, ¿cómo vas a convencer a otro que traiga la plata a la Argentina? Eso es terrible. Entonces, decir, dejo mi plata afuera hasta que se solucione todo. Entonces hay muchos deberes que hay que hacer adentro, me parece, para recuperar confiabilidad sobre todo. Y dos cosas malas que sea lo que más, aparte de la pobreza. Bueno, esto que te decía, ¿no? Yo creo que muchos creyeron que este gobierno tenía efectivamente lo que habían prometido, que era un gran equipo económico. Hoy no hay plan económico, no hay equipo económico, han demostrado una mala praxis total, erraron en las metas que ellos mismos se fijaron, entonces no han resuelto ni siquiera eso, porque hoy nos encontramos con este problema de falta de transparencia. Ahora, lo cierto es que tampoco resolvieron lo económico, que nos dijeron que sabían, entonces no han cumplido en general con las cosas que prometieron. Esto, sí. Realmente es muy difícil. ¿Y qué opinas con el tema del Fondo Monetario Internacional? Yo creo que no hemos tenido buenas experiencias nosotros en la Argentina con el fondo. Hace 70 años que estamos con este tema. Y la otra cuestión es cómo se llega al fondo. Primero, yo siento que nos mintieron, porque nos decían que todo estaba bárbaro. Hasta hace 6 meses atrás todo estaba fenómeno, crecíamos y de la noche a la mañana nos encontramos con una crisis, le echaron la culpa a los que pudieron, hasta que terminaron yendo al fondo en una posición de debilidad. Porque hay una cosa que hay que tener en cuenta, a veces se demoniza mucho el endeudamiento. El endeudamiento no es malo de por sí, digamos. Uno puede endeudarse como cuando vos tomás un crédito para tu casa y te endeudás si la vas a arreglar la casa. El problema es si te endeudás para rifártelo en la ruleta, ¿no? Entonces, con el endeudamiento en el país pasa eso. Si vos tomás deuda para decir, bueno, le voy a hacer cloacas y agua potable a todo el mundo, tomar deuda para eso no está mal. El problema es en qué condiciones tomás la deuda, cuando se paga demasiado de intereses, cuáles son las concesiones que estás haciendo. Con el Fondo Monetario no me preocupa la tasa de interés, me preocupan las otras concesiones, que son las políticas de ajuste que impone el fondo. Entonces no es malo el endeudamiento, sino en qué condiciones se toma la deuda. Y con el tema del aborto, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy a favor de la legalización, he sido firmante del proyecto mientras que estuve en el Congreso, creo que además es una realidad que uno no se puede ocultar, ¿no? Y siempre hago la aclaración, lo digo como madre, como abogada, como católica, yo tengo varios... Sí, yo también lo digo como madre, no como abogada, pero sí como católica. Sí. Exactamente. Ahora, yo creo que la maternidad no puede ser forzada, obligatoria, casi como un castigo, porque algunos dicen, quedaste embarazada, tenés que tenerlo, como si fuera un castigo. La maternidad debe ser voluntaria, deseada, querida, digamos, y me parece que eso es lo que hay que defender, ¿no? Y algunos dicen que todo este tema del aborto fue un plan del presidente para distraer el horror de lo que está pasando en cuanto a lo económico. A ver,
podría sumarme fácilmente a esa crítica, pero me parece que hay que tratar de no descalificar lo bueno que tuvo, que es haber facilitado el debate. Hoy, cuando además el presidente dice, si sale incluso lo que yo no quiero, no lo voy a vetar. Bueno, a mí me parece que eso es bueno, entonces tratemos de no buscarle la quinta pata al gato y criticar la intencionalidad que suponemos que tuvo. Se dio el debate, lo habilitó, se está dando en buenas condiciones. Ojalá los senadores entiendan la importancia que esto tiene, porque si no sale la ley, lo que hacemos es condenar a las mujeres a la ilegalidad. Y de la ilegalidad viene de la mano el riesgo, exactamente, para su vida y su salud. Entonces hay que salir... el aborto va a continuar. El tema es que hay muchas mujeres que pueden tener acceso. Sí. Ilegalmente y en una condición de riesgo. Entonces creo que es muy importante sancionar esa ley. Y hay que hacerlo sin perder las creencias, porque nadie está obligado, después que sale la ley, a ir y practicarse un aborto. A nadie lo van a obligar. Y desde luego que la mujer que quiere tener su hijo en la condición que sea, será protegida y debe ser así. Pero la que no quiere hacerlo por la razón que sea, tiene que tener también la tutela del Estado para interrumpir ese embarazo no querido. Margarita, querida, ¿y cómo es tu relación con Cristina Kirchner? No tengo ninguna relación, no, ninguna. ¿Nunca tuviste una buena relación con ella? En algún momento sí, fuimos compañeras en la Cámara de Diputados, cuando ella era diputada, así que pensemos hace mucho tiempo. Ella en ese momento era la esposa del gobernador de Santa Cruz y era una mujer peleadora, batalladora, muy preparada, por supuesto. El gran problema es cuando ella llega a la presidencia. Vos recordarás que el momento en que una mujer llega a la presidencia fue visto con mucho entusiasmo, con mucha ilusión por muchas de nosotras. Y lamentablemente ni desde lo femenino, ni desde lo feminista, ni mucho menos de la calidad institucional que ella había prometido, cumplió con sus compromisos. Al contrario. Entonces soy muy crítica de su gobierno. ¿Te parece que va a ser la próxima candidata? Y no habría razón para que no lo fuera, digamos. Yo creo que es una mujer que le gusta dar todas las peleas, pero bueno, tampoco me parece que hay que hacer futurología con esto, habrá que esperar el año que viene. A mí no me gusta, sinceramente, que ella esté ocupando en este momento una banca en el Senado, porque yo creo que ella es responsable de muchos delitos que se cometieron durante su gobierno y su propio enriquecimiento de su familia y de muchos amigos es la consecuencia de actos de corrupción que se cometieron en su gobierno. Y entonces me parece que si no nos acostumbramos a que quien comete ese tipo de actos tenga que pagarlo, no puede ser que vayan y se amparen ahí. Lo han tenido a Menem, imputado de delitos más que comprobados, durante todo este tiempo sigue estando ahí en ese lugar y lo amparan, y ahora con ella. A mí no me parece que marche bien la política, ni el país, ni el funcionamiento del Estado si se amparan esas conductas. ¿Pero va algún político preso realmente? Porque salvo me acuerdo que muy pocos, pero María Julia Alzogaray y Alderete, ¿no fue que estuvo un momento? Sí, en algún momento sí. Son muy pocos casos, nunca la justicia va en el ritmo en el que uno quisiera en realidad, pero yo creo que lo importante es la sanción porque social, están como amparados, ¿no? Siempre, ¿no? Claro. Necesitamos una justicia que actúe de manera independiente, que sea mucho más ágil, pero también necesitamos una sociedad que se indigne, porque después la justicia dicen, y bueno, pero si hay tantos millones que la votan es porque no les importa. Y yo creo que tenemos que escandalizarnos lo suficiente, tenemos como ciudadanos que ser intolerantes frente a las cosas que están mal. ¿Y cómo está tu relación con Lilita Carrió? No tengo relación ¿Tampoco? Ninguna, no. Hemos trabajado juntas, fuimos candidatas en el mismo frente, en la misma coalición en el 2009 y después de eso no he perdido relación con ella. ¿Y cómo ves entonces el país en este momento? Bueno, con la preocupación, por supuesto, de que hay gente que la está pasando mal y un gobierno que no alcanza ni siquiera a percibir eso, ¿no? Yo siento a veces que es un gobierno donde creo que casi ninguno debe haber tenido problema para pagar la luz alguna vez, ¿no? Y esas cosas se sienten después en la gestión, cuando vos te descomprometés de la gente que está sufriendo. Es porque ni siquiera llegás a entender muchas veces al que sufre. Y la política tiene que ser eso, tiene que ser la construcción de una empatía con aquellas personas que la pasan mal para cambiarle la vida, ¿no? Para que lo pasan mal como los jubilados, por ejemplo. Claro, los aumentos que les están dando es una cosa... Tenés mucha gente, pero además, hoy además,
además, quienes están sufriendo realmente mucho son los sectores medios, porque el gobierno hace mucho alarde de los planes sociales, han entregado más planes sociales que los que tenía el gobierno anterior. Todo esto que no es bueno, los gobiernos que hacen propaganda porque entregan beneficios sociales, que no le cambian la vida a nadie se saca de su condición de pobreza entregándole un plan social. En la Argentina no se discute la educación, a mí me llama la atención eso, un país que realmente quiere un futuro distinto para sus jóvenes, para sus niños, niñas, es un país que discute la educación y acá no se habla de la educación en realidad. El único momento que se habla cuando es el conflicto salarial. Con el tema de los maestros, ¿sí? Claro. Ahora, si vos mirás y tomás algunas partidas del presupuesto, lo que se gasta en publicidad, por ejemplo, y cuando llega el momento de discutir el sueldo de los docentes, no hay plata. Entonces, hay cosas que hay que poner cada una en su punto. Discutir la Argentina de futuro es discutir eso, la justicia, la educación temas estructurales. Fundamental. No se sale de la pobreza con los planes sociales. Entonces, que el gobierno diga, no, nosotros dimos más planes que los otros. ¿Y eso es bueno? No, la verdad que no. Margarita, querida, por último, ¿es posible la unión de los argentinos? Yo creo que hay una unión, digamos, que debería ser el gesto ejemplar de los que más poder tienen, de los que más manejan. El gobierno debería tener un gesto ellos que deben ser los convocantes. Nunca lo tuvo Cristina y yo creí que este gobierno iba a hacer algo distinto porque en el inicio de Macri él fue convocante y después se olvidaron de eso. Cuando digo convocante no es solo llamar a los empresarios y a los sindicalistas, es decir, no, convocamos a la sociedad, a sus organizaciones, sectores intelectuales, las universidades. Realmente hay que hacer un gran pacto por la Argentina, pero por una Argentina, insisto, a largo plazo, con una agenda concreta. Bueno, ¿cuáles son los 10 temas en los que nos comprometemos, gane quien gane y esté quien esté? Los países serios, previsibles, son los que definen política de aquí a 20 años y todos los políticos las respetan por igual. Bueno, Margarita, querida, te deseo lo mejor, sabes que te quiero muchísimo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Georgina. Yo me quedo acá con Margarita despidiéndome de ella. Carlitos, no te vayas.